Esta vez fui a comer con mis padres y resulta que se estaban comiendo un níspero y quedó la semilla allí y dije, ¿por qué no? Vamos a sacar plantitas de níspero. En este video te voy a enseñar cómo germinar la semilla del níspero que compras directamente del supermercado, cómo obtener tu plantita para que puedas tenerla en casa. Comencemos. Esta que ves aquí es la semilla del níspero. Una vez que te hayas comido tu níspero, limpia muy bien la semilla y luego lo único que tienes que hacer es hacerte con un vasito de agua como este y sencillamente soltar la semilla dentro y la vamos a dejar allí por 24 horas. Pasadas las 24 horas lo único que tienes que hacer es buscarte un recipiente como este que tenga tapa y que lo puedas cerrar herméticamente. Una vez que lo tengas, lo único que tienes que hacer es colocar en el fondo una servilleta y la vas a humedecer con un rociador. Cerciórate de que esté húmeda pero no empapada. Ahora coloca la semilla del níspero sobre esta servilleta dentro del recipiente y búscate otro pedazo de servilleta que puedas colocar encima de la siguiente manera. Y ahora humedece esta también. Y te va a quedar justo así. Es importante que ahora cierres este frasco herméticamente para crear dentro un microclima y que se mantenga una humedad constante. Si lo hiciste con una bolsa transparente funciona de la misma manera. Solamente tienes que meter la semilla entre la servilleta húmeda dentro de la bolsa y cerrar la bolsa de forma hermética. Y ahora lo único que tienes que hacer es colocar el recipiente en un lugar donde reciba mucha luz pero que nunca tenga rayos del sol directo. Y ahora solo te queda esperar a que germine. Bueno, ya han pasado 3 semanas desde que pusimos a germinar las semillas del níspero y vamos a ver qué resultados hemos obtenido. Pero antes quería recordarte que todas las semanas abre el recipiente y verifica que la servilleta continúe húmeda. Si ves que la servilleta está muy seca, humedécela nuevamente y vuelve a cerrar el recipiente. Pues nada, vamos a ver después de 3 semanas el avance y lo que hemos obtenido. Voy a quitar la parte de arriba de la servilleta y bueno, el resultado es bastante bueno. Fíjense ya cómo está nuestra semilla de níspero ya con sus raíces. Tiene también un pedazo de servilleta aquí pegado que no pasa nada, ok, se lo podemos quitar con cuidado de no romper las raíces y fíjate ya cómo tenemos nuestra semilla bastante germinada. Llegados a este punto tienes dos opciones: o la sigues dejando tal cual como estaba dentro del recipiente hasta que saque su tallo y la puedas plantar de una vez en una maceta, o sencillamente ya con sus raíces la puedes pasar directamente a tierra en una maceta. Yo personalmente la voy a dejar un tiempo más dentro de la servilleta hasta que desarrolle un poco más y una vez que tengamos el tallo la voy a trasplantar a una maceta, así que la voy a volver a meter dentro de su recipiente y veremos en unas semanas cómo está. Han pasado 3 semanas desde que pusimos a germinar la semilla del níspero y vamos a ver qué resultado hemos obtenido. Se ha desarrollado muy bien su raíz principal. Fíjense el tamaño de la raíz que ya tenemos en la semilla de níspero, ok. Incluso si acercamos un poco te puedes fijar que tiene un pequeño tallito verde justo cerca del centro pegado a la raíz, que quiere decir que ya está generando su propio tallo. Entonces esta semilla está lista para pasarla a tierra y es justamente lo que vamos a hacer ahora. Para pasar la semilla a tierra yo tengo esta maceta que tiene más o menos unos 10 centímetros de diámetro y la he llenado con más o menos un 80% de sustrato universal y el otro 20% le puse piedra volcánica, que bueno, está mezclado con esto, está por debajo, sencillamente para que se haga más drenante y no se ponga el sustrato todo compacto que no le hace nada bien a las raíces. Entonces una vez que lo tengas así, sencillamente lo que vamos a hacer es abrir un hueco en el centro y introducir la semilla ahí con las raíces hacia abajo, como lo vas a ver ahora. Yo utilizo esta herramienta, ok, pero lo puedes hacer incluso con las manos o con cualquier otra herramienta. Una vez que lo tengamos así, sencillamente la semilla con las raíces hacia abajo, vamos a introducir las raíces con cuidado de no romperlas dentro del agujero y la soltamos ahí, ok. Sencillamente lo que vamos a hacer es con las mismas manos tapar ligeramente, no hace falta comprimir, ok, solamente tapar ligeramente la semilla que quede allí bien escondida de la tierra, pero no tan al fondo, sin comprimir. Ahora vienen 2 pasos muy importantes para que esta semilla pueda progresar. La primera, vamos a rociar con agua y vamos a hacer un buen riego que quede el sustrato bastante húmedo, así que vamos allá. Ok, una vez que lo hayamos regado, necesitamos la mitad de una botella de refresco o cualquiera que tenga tapa, ok, la cortamos por la mitad justamente y la vamos a tener que poner encima de la maceta justo dejando en el centro el orificio donde hayamos puesto la semilla, ok, presionamos un poco para que no entre aire y lo vamos a dejar de esta manera hasta que en unos días, unas semanas, vamos a empezar a ver cómo sale el tallo de la plantita por ahí. Ok, el tema de colocar la botella encima es porque dentro de esta botella se va a crear un microclima, ok, vamos a tener
una humedad y una temperatura constante. Entonces esto va a ser un paso vital para que esta semilla pueda progresar y empiece a salir su tallo. Cuando empiece a salir el tallo, vamos a empezar poco a poco a destapar la botella y más adelante quitar la botella para que ya la planta pueda vivir sola en la maceta. Por cierto, mientras tanto manténganla en un lugar donde haya bastante luz, pero que no sea luz directa solar. Y también intenta mantenerla resguardada de las temperaturas excesivamente altas, porque recuerde que tienes la botella encima y dentro se va a generar un microclima. Si le pega el sol directo va a ser demasiado calor adentro, se va a evaporar mucha agua dentro de la botella y no va a favorecer. Y después de 2 meses de haber pasado la semilla a tierra, así como la ves está nuestra plantita de níspero. En este momento tiene más o menos unos 7 centímetros de alto y además, como puedes ver aquí, ha sacado 2 tallos, ok, se ha ramificado justo desde la base y está súper bonita. Voy a dar una vuelta para que la veas lo saludable que está. Cuando ya veas que la plantita tiene más o menos 3 centímetros, ya puedes quitar la botella. De hecho, yo cuando empezó a salir el tallo, ya empecé a destapar la botella, quitando evidentemente solo la tapa, para que fuera cambiando la temperatura interna. Si vives en un lugar donde las temperaturas llegan a bajar mucho y tienes heladas durante el año, en esa época del año puedes volver a utilizar la botella para proteger tu plantita. Espero te haya gustado el video de hoy y que pongas en práctica todo lo que te he enseñado. De hecho, me gustaría que me dejaras tu experiencia haciendo este procedimiento abajo en los comentarios para yo poder leerte. Por supuesto, no te vayas sin suscribirte al canal y dejarme un buen like. Esto es todo por el video de hoy y nos vemos en la próxima.